¿Qué haría si el monitor marca 200 sobre 120 milímetros de mercurio y el paciente se queja de un dolor muy fuerte de cabeza e intenso y además de eso tiene visión borrosa? En los próximos 10 minutos déjame mostrarte una revisión profunda y enfocada en lo esencial acerca de la hipertensión y la crisis hipertensiva, para que así puedas responder con más seguridad en tu examen de lentes. Vamos a hacer una revisión de definiciones clave, evaluación rápida, prioridades de enfermería, fármacos importantes, metas de tratamiento, errores comunes en el examen y tips prácticos para elegir la respuesta correcta. La hipertensión es una condición crónica con riesgo cardiovascular aumentado. Sin embargo, en el contexto agudo no todos los valores altos son emergencias. Una crisis hipertensiva se divide en urgencia y en emergencia. La emergencia hipertensiva es la elevación severa de la presión arterial. Habitualmente va por encima de los 180 y 120 milímetros de mercurio, con evidencia de daño agudo en órgano diana, como lo son el cerebro, el corazón, el riñón, la aorta, la retina o los pulmones. Y una urgencia hipertensiva es una presión muy alta sin signos de daño agudo en órganos. Ahora bien, ¿por qué es importante esto para el ENCLES? El paso crítico en preguntas ENCLES es reconocer si hay daño de órgano. Eso determina prioridad y manejo. Endovenoso y control gradual en emergencias versus manejo oral y control menos agresivo en las urgencias. Una de las preguntas frecuentes es priorizar acciones, qué observaciones delegar, qué fármacos son seguros según las comorbilidades y cómo educar a ese paciente. Una de las referencias clínicas sobre la importancia es diferenciar y tratar las emergencias. Vamos a ver cuáles son los signos y los síntomas que te hacen sospechar que hay una emergencia. Busca cualquiera de los siguientes. Alteración neurológica. El paciente puede lucir confuso, hay disminución del nivel de conciencia, déficit focal y una cefalea demasiado intensa. A nivel torácico, hay un dolor sugestivo de isquemia o disección aórtica. Este dolor torácico puede ser completamente severo y puede haber un posible nuevo soplo. También puede presentarse una disnea por edema pulmonar agudo y a nivel de los riñones una oliguria o elevación aguda de la creatinina. Y ya por último podemos presenciar una hemorragia retiniana o pérdida visual súbita. Si aparecen, piensa en una emergencia y notifica de inmediato al equipo médico. Vamos a revisar ahora las prioridades iniciales como enfermeros a la hora de atender un paciente con hipertensión arterial. Primero, hay que estar muy seguros de la seguridad y el ABC. Hay que tener esa vía aérea segura, oxigenación y una buena monitorización cardíaca. El primer paso que vamos a hacer es medir la tensión arterial correctamente. Usar el manguito apropiado. El brazo debe estar a la altura del corazón. Debemos de confirmar con una segunda lectura y descartar cualquier tipo de lectura espuria. Segundo, vamos a evaluar rápidamente los órganos diana. ¿Cómo está ese cerebro? Si hay una buena escala de Glasgow valorada, sus pupilas son reactivas, hay buena fuerza. Hay que mirar cómo está ese corazón. Hacer una toma de un electrocardiograma, preguntar si hay dolor o no. A nivel de la función renal, mirar cómo está la diuresis y cómo están los niveles del boom y la creatinina sobre todo. Y a nivel de los pulmones, estar muy pendientes al auscultar algún ruido sobreagregado. De tercero, vamos a establecer el monitoreo continuo en ese paciente, no solamente la telemetría, sino también poner un acceso de alto calibre endovenoso. Y cuarto, vamos a comunicar y colaborar. Es muy importante avisar al médico y preparar los fármacos endovenosos si se sospecha de algún tipo de emergencia. En ENCLES, la prioridad suele ser la acción que evita daño inmediato. Monitorización, más notificación, más tratamiento según las órdenes. Por eso las metas de tratamiento en emergencia hipertensiva son no bajar la presión arterial a valores normales de forma inmediata. El objetivo es reducir la presión arterial de forma controlada para evitar hipoperfusión cerebral u orgánica. Y una regla práctica clínica es reducir la PAM, presión arterial media, aproximadamente de 10 al 20% en la primera hora, salvo indicación específica, por ejemplo, en una disección aórtica o en un ictus trombolizable con metas concretas. Hablemos de los fármacos endovenosos más usados y cuándo elegirlos. El nicardipino. Este puede ser administrado en infusión. Genera un bloqueo de calcio a nivel endovenoso. Es de fácil titulación y es una muy buena opción inicial para muchos escenarios. El abetalol. Este se puede poner por bolos o por infusión. Es un alfa y beta bloqueador. Muy útil en las isquemias cerebrales agudas y en muchísimas emergencias. Cuidado en el asma severa o en el bloqueo auriculoventricular. El clevedipino. Es similar al nicardipino, es de acción rápida y de titulación fácil, obviamente si está disponible.
El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador potente. Se usa en ciertas situaciones, pero requiere monitorización estrecha y precaución por toxicidad por cianuro en infusiones prolongadas. La nitroglicerina, especialmente si hay edema pulmonar agudo o isquemia coronaria. Un NCLES tip es conocer los efectos adversos principales, como lo son la hipotensión, la taquicardia refleja, el compromiso renal en algunos fármacos y algunas contraindicaciones, por ejemplo, en los betabloqueantes en broncoespasmo. Ahora revisemos el manejo específico según el escenario. Si hay una disección de aorta, hay que hacer una reducción rápida de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Lo ideal sería la betalol más nitroprusiato o nicardipino. El objetivo más agresivo, coordinar con cirugía. Un ictus isquémico. Si se planea trombólisis, hay que seguir las metas estrictas. En general, evitar reducciones bruscas salvo indicación médica. Y finalmente, podemos tener un edema agudo de pulmón. Lo ideal sería nitroglicerina y diuréticos y tener obviamente una monitorización estrecha. Revisemos la monitorización y seguimientos que la enfermera controla. Monitora la cabecera, la presión arterial cada pocos minutos durante la terapia endovenosa según el protocolo, ritmo cardíaco y la saturación de oxígeno. Una diuresis horárica y control de electrolitos más creatinina. Una observación de signos de hipoperfusión cerebral, que el paciente de pronto no se vaya a poner confuso o tenga cambios de la visión. Y finalmente, evaluar respuesta al fármaco y ajustar según las órdenes, es decir, estar haciendo la titulación adecuada. Enseñar y prevenir son puntos claves que deberás tener en cuenta y atender en tu plan de cuidado. Por eso deberás enseñar adherencia a medicación antihipertensiva crónica, dietas de tipo restrictiva en sodio, actividad física y control de peso. Explicar los signos de alarma, avisar al paciente que si tiene cefalea intensa, visión borrosa, dolor torácico, disnea, debe de acudir a urgencias. En el ENCLES, cuando te pidan la mejor acción de educación, prioriza información que previene daño inmediato. Por ejemplo, ¿qué hacer si la presión arterial se sube mucho? ¿Cuándo debo de buscar ayuda? No es un secreto que existen errores frecuentes a la hora de enfrentarse al ENCLES. Algunos son confundir urgencia con emergencia. No se debe administrar fármacos endovenosos agresivos si no hay daño de órgano. Mucho examen penaliza soluciones que son excesivas. Elegir bajar la presión arterial rápido y a la normalidad. Generalmente esto es incorrecto. No priorizar monitorización y seguridad antes que educación o delegación. Y finalmente, olvidar contraindicaciones farmacológicas, por ejemplo, los beta bloqueadores en pacientes con broncoespasmo. Recuerda monitor como mnemotecnia a la hora de corregir trastornos de la presión arterial. M, medir correctamente o reconfirmar la presión arterial. O, de oxígeno, observar signos vitales y saturación. N, notificar equipo médico inmediatamente. Y de IV y de iniciar fármacos según órdenes médicas, infusiones titulables. T, de trazar daño de órganos si es neurológico, cardíaco, renal o de retina. O de órdenes de laboratorio y monitoreo, creatinina y electrolitos. Y R, de registrar y reassess frecuentemente. Finalmente, aquí te dejo 3 consejos en clase para elegir la respuesta correcta con eficiencia y eficacia. Primer consejo, ¿hay daño de órgano? Sí, sí, prioriza intervención aguda y manejo endovenoso. Si no, maneja con antihipertensivos orales y hacer un adecuado seguimiento. Segundo consejo, prioriza la seguridad, el ABC y la monitorización antes de enseñanza o delegación. Tercer consejo, evitas cambios bruscos de la presión arterial a menos que la pregunta indique una condición que lo requiera. Un ejemplo es la disección aórtica. Para concluir, la clave en el ENCLES es reconocer emergencia versus urgencia, priorizar monitorización y la seguridad, conocer los endovenosos principales como lo son el nicardipino, el abetalol, el clevedipino, el nitroprusiato, la nitroglicerina, según el escenario corresponda y sea necesario. Y finalmente recuerda no normalizar la presión arterial de forma inmediata. Estas decisiones salvan tejido y salvan vida. Antes de irnos, guarda este contenido y compártelo con colegas para que se unan a nuestra comunidad. Síguenos en nuestras plataformas digitales para más guías rápidas y revisiones enfocadas al ENCLES. Comparte y ayúdanos a crecer para que más profesionales estén preparados para presentar y pasar en una primera oportunidad el ENCLES Exam.